Hola, mi nombre es Alejandro Díaz, soy infectólogo pediatra de la ciudad de Medellín, Colombia, y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica por la invitación a participar en este curso tan importante de actualización. El tema que voy a tratar hoy es el de micosis pulmonares en niños. No tengo ningún conflicto en particular para esta conferencia, pero he sido conferencista de Pfizer en otras ocasiones. Y los temas a tratar, hablemos de unas generalidades, algo de fisiopatología, del abordaje diagnóstico, brevemente algo sobre micosis endémicas y oportunistas y al final sobre tratamiento. Entonces, podemos empezar diciendo que los hongos son organismos ubicuos, de los cuales hay miles de especies, pero solamente hay unas pocas que afectan al ser humano, por lo menos que tengamos conocimiento. Pero sabemos que con el avance de la medicina, la epidemiología de las infecciones fúngicas está cambiando notoriamente. También fenómenos como el cambio climático, el crecimiento de la población y el desarrollo de las ciudades ha contribuido a cambiar el panorama mundial de estas infecciones. Son organismos que pueden afectar a personas sanas, pero principalmente que tienen alteraciones de la inmunidad de diferentes orígenes. Es importante hablar de ellas porque el pulmón para la gran mayoría constituye la puerta de entrada principal y por donde se originan las manifestaciones clínicas, pero pues sabemos que en muchos casos pueden diseminarse otros órganos, y también es importante saber que aunque pues pueden producir infecciones pulmonares, estas manifestaciones son indistinguibles de otras infecciones y por eso es tan importante conocerlas y hacer un buen abordaje diagnóstico. Los hongos son eucariotas y esto pues, hace que sean notoriamente distintos de las bacterias. La estructura es mucho más compleja y más cercana a lo que es la célula humana. Son muy complejos, pueden tener reproducción sexuada o asexuada. En diferentes estados pueden encontrarse de forma unicelular o multicelular y también tiene la característica de producir esporas, lo cual hace que puedan ser resistentes a fenómenos ambientales y que puedan viajar largas distancias. Tienen tamaños variables que pueden ir desde lo microscópico hasta tener un gran tamaño, y tienen un metabolismo complejo e independiente del hospedero. Depende mucho de la materia orgánica y no son considerados realmente parásitos porque ellos pueden tener su propio metabolismo. Aquí en la foto vemos una magnificación de lo que es la membrana celular y la pared celular de los hongos, en donde pues el componente principal es el ergosterol, y a diferencia de la célula humana cuentan con una estructura pues mucho más resistente que es la quitina y la pared celular conformada por glucano, que los diferencia de lo que es la célula eucariota humana. Los clasificamos según el crecimiento, entonces los podemos dividir en levaduras, mohos u hongos filamentosos y hongos dimórficos, en donde el crecimiento puede ser miceliar o levaduriforme de acuerdo a la temperatura ambiental. Entonces, cuando están a temperatura ambiente, crecen de forma filamentosa, pero a temperatura corporal crecen en forma de levadura. Y los clasificamos desde el punto de vista clínico, entonces podemos decir que las micosis humanas pueden ser endémicas, las cuales afectan a cualquier hospedero, incluyendo personas sanas y que en general se encuentran en áreas geográficas específicas. Y tenemos las micosis oportunistas, que en general se presentan en personas que tienen alteración de la inmunidad o un daño pulmonar preexistente y que tienen una distribución mundial. Para hablar brevemente sobre la fisiopatología de las micosis en el pulmón, tenemos que decir entonces que, pues ya dijimos que el pulmón es la puerta de entrada en muchos casos, y no decir la mayoría de las infecciones fúngicas invasoras. Y pues la primera línea de defensa son los fagocitos del sistema respiratorio, particularmente sabemos que los macrófagos alveolares, los neutrófilos y las células dendríticas son esas primeras líneas de defensa que ellos encuentran, y activar el sistema inmune innato desencadena la activación de una serie
de cascadas y de reacciones inflamatorias que incluye la liberación de citoquinas, la activación de factores transcripcionales, activación de factores de la inflamación, que van a ayudar al control inicial de la infección, pero también a la estimulación del sistema inmune adaptativo, particularmente la inmunidad celular dependiente de las células T, que va a ser muy importante a la hora de controlar la infección y que en su ausencia harán que estas infecciones puedan diseminarse con mayor facilidad. Entonces, es importante entender que todos los componentes del sistema inmune, innato y el adaptativo, son importantes a la hora de controlar una infección fúngica. Entonces, si el paciente no tiene, digamos que ningún problema y la infección puede ser controlada por el sistema inmune, pues la infección se va a resolver, pero los hongos también tienen la capacidad de evadir el sistema inmune por diferentes mecanismos y esto hace que puedan establecer estados latentes con infecciones asintomáticas que se manifiestan posteriormente si hay alguna afectación de la inmunidad y también pueden utilizar técnicas de escape a la fagocitosis o a los métodos iniciales de control por el sistema inmune innato y esto puede favorecer que de forma escondida al sistema inmune migren hacia otros sitios y hacia otros órganos, particularmente la circulación y el sistema nervioso, y causar infección diseminada. En el caso de la aspergilosis, tomándola como modelo para la infección oportunista, y esto aplica para prácticamente todos los hongos filamentosos, pues sabemos que hongos como aspergillus en presencia de un sistema inmune competente puede ser controlado fácilmente por el sistema inmune del aparato respiratorio, pero en ausencia de macrófagos, en ausencia de neutrófilos y en ausencia de inmunidad celular, estos hongos van a ser capaces de germinar y de crecer en el pulmón y causar invasión tisular y vascular, que finalmente es lo que va a llevar a los problemas y a las manifestaciones clínicas. Entonces, en hospederos que son susceptibles, obviamente habrá riesgo de infección y diseminación. Entonces, si ponemos de forma paralela los hongos oportunistas, de los cuales Aspergillus, Cryptococcus y Pneumocystis son los más relevantes, y los hongos endémicos, en donde pues está, por ejemplo, histoplasma y paracoccidiomicosis, y estamos ante un hospedero inmunocompetente, probablemente va a ser más difícil que se desarrolle la enfermedad, pero si estamos ante un estado de inmunocompromiso en un hospedero susceptible, en donde se incluyen personas con VIH, personas con cualquier tipo de inmunosupresión, incluyendo los que reciben medicamentos, los que reciben trasplante sólido y órgano hematopoyético, pacientes con cáncer, pues este va a ser el escenario propicio para que se desarrollen las múltiples enfermedades fúngicas que podemos encontrar en estos pacientes y con afectación del pulmón de forma común. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto al diagnóstico? Finalmente es supremamente importante saber cómo hacer el abordaje y qué tipo de pruebas pedir a la hora de evaluar estos pacientes. El problema es que se requiere un alto índice de sospecha y decíamos empezando la conferencia que una micosis pulmonar puede ser indistinta de alguna otra infección respiratoria o incluso de una tuberculosis, que es una enfermedad muy común en nuestro medio. En cuanto al diagnóstico no invasivo, tenemos pocos biomarcadores disponibles comercialmente y sabemos que los que hay tienen fallas, tanto en cuanto a la identificación por la sensibilidad, pero también por la presencia de falsos positivos que pueden ocurrir y falsos negativos en pacientes que, por ejemplo, están recibiendo medicamentos antifúngicos de forma profiláctica, y esto lo veremos más adelante. Y también en la parte de microbiología y pruebas moleculares a nivel no invasivo, está pues el problema en muchos sitios de la oportunidad y el tiempo en el diagnóstico y también la disponibilidad en muchos sitios donde no se cuenta con estos recursos. El diagnóstico invasivo siempre será el gold standard para hacer el diagnóstico de las micosis pulmonares, pero pues de nuevo está muchas veces el problema de la oportunidad. No en todos los hospitales existe el recurso para hacer un diagnóstico por medio de procedimientos como un lavado broncoalveolar o una biopsia pulmonar. Y en algunas circunstancias, pues los pacientes están lo suficientemente graves como para ser sometidos a este tipo de procedimientos. También es cierto que el rendimiento puede verse afectado por una muestra que no sea suficientemente buena o que no sea tomada específicamente de la lesión que está afectando el pulmón. Y finalmente tenemos el problema de que
en muchas circunstancias las muestras no son estériles, particularmente cuando son muestras del aparato respiratorio y no biopsias de tejido. Tenemos el problema de realmente diferenciar una verdadera infección de un estado colonizante o de una contaminación del ambiente, porque finalmente estos hongos, particularmente los hongos filamentosos oportunistas, son hongos que viven en el ambiente, están en cualquier entorno, incluso en el laboratorio, y cualquier contaminación de la muestra o de la vía respiratoria puede generar una falsa percepción de que el paciente está infectado. Entonces, siempre tenemos que combinar las manifestaciones clínicas con el riesgo que tiene el paciente por su condición, por sus condiciones de base o por su exposición epidemiológica y combinarlo con las ayudas diagnósticas en la mejor medida posible, tanto lo invasivo como lo no invasivo, y esto nos ayudará a complementar y a completar el diagnóstico de las infecciones fúngicas en el pulmón. Desde hace ya varios años utilizamos los criterios desarrollados por la Sociedad Europea de Investigación en el Tratamiento de Cáncer y Micosis. Estas guías han sido de mucha ayuda en muchos centros para poder clasificar mejor las infecciones fúngicas y poder determinar el tipo de estudios y de intervenciones que hacemos en estos pacientes. Y ellos hicieron una actualización reciente en el año 2020 que refina un poco los criterios diagnósticos y incrementa o más bien incorpora nuevas técnicas de diagnóstico que no existían o no estaban disponibles al principio de la década y del siglo, ¿cierto? Porque la primera versión de estas guías pues data de principios del año 2000. Entonces, lo primero es la parte clínica. ¿A quién vamos a sospecharle una micosis pulmonar? Pues finalmente un paciente que entra con un diagnóstico de neumonía, lo primero que se sospecha es una infección bacteriana y que no mejora con los antibióticos. Ese sería el primer escenario. Pacientes que tienen compromiso pulmonar acompañado de adenopatías principalmente torácicas, y de nuevo resalto la semejanza con una enfermedad como la tuberculosis, que muchas veces puede ser el diagnóstico diferencial e incluso en algunos casos puede coexistir. En pacientes obviamente que tienen cualquier alteración de la inmunidad celular, porque es una parte importante del sistema inmune que nos ayuda a controlar estas infecciones. En el contexto de micosis endémicas, la exposición o viajes a zonas endémicas o a zonas de alto riesgo es muy importante, particularmente para la histoplasmosis, la exposición a aves, a cuevas, a sitios donde hay una alta carga de excremento de aves y de murciélagos. También en pacientes que tienen afectación no solamente pulmonar, sino también de otros órganos o sistemas, particularmente la piel, el hueso y el sistema nervioso central, y pacientes que tienen enfermedades pulmonares preexistentes como la fibrosis quística, las bronquiectasias y la displasia broncopulmonar. Entonces, después de la clínica, pues casi siempre lo que le hacemos al paciente son las imágenes. Entonces, uno puede encontrar muchas alteraciones a nivel pulmonar dependiendo del tipo de infección, si es viral, bacteriana, atípica, micobacteriana o fúngica. Pero específicamente en el contexto de micosis pulmonares, siempre nos enfocamos en pensar en hongos cuando vemos lesiones nodulares o consolidativas, y particularmente cuando los nódulos tienen un tamaño considerable, particularmente si son mayores de 1 centímetro, cuando vemos lesiones cavitarias y excavadas, y ya habíamos mencionado cuando hay consolidaciones. Entonces, normalmente cuando hay lesiones en vidrio esmerilado, ¿cierto? Cuando hay compromiso intersticial difuso, usualmente no pensamos en hongos. De pronto neumocistis es el único que produciría este fenómeno, pero neumocistis es el hongo menos hongo del grupo, y al final lo mencionaremos nuevamente. En general, las micosis endémicas y oportunistas se manifiestan con estos hallazgos. Y esto es usualmente lo que vemos y lo que buscamos cuando estamos evaluando un paciente con sospecha de infección fúngica invasora. Usualmente los pacientes tienen nódulos que son grandes, en algunos casos son múltiples, y particularmente en infecciones como la mucormicosis tienen un gran tamaño y frecuentemente se asocian a derrame pleural. Entonces, cuando los pacientes tienen nódulos pequeños, si bien es cierto hay que hacer el diagnóstico etiológico, digamos que la probabilidad de que
de que sea un hongo es mucho menor que cuando uno encuentra estos hallazgos tan característicos en los pacientes que tienen aspergilosis pulmonar, mucormicosis o alguna otra micosis invasora. Entonces, volviendo a las guías europeas de diagnóstico y enfocándome específicamente en lo que corresponde al pulmón, porque estas guías pues tienen recomendaciones para infecciones en cualquier órgano o sistema. Podemos clasificar las infecciones en probadas cuando podemos demostrar elementos fúngicos en tejido estéril y en este caso serviría el pulmón específicamente, no nos serviría el lavado broncoalveolar porque de nuevo en un lavado el riesgo de que haya una contaminación o colonización de la vía respiratoria es frecuente. Pero los resultados del lavado broncoalveolar los podríamos incluir en lo que llamamos la infección fúngica probable. Y eso en los pacientes que tienen alguna evidencia micológica, como por ejemplo lo que encontramos en un lavado, acompañado de la clínica y los factores de riesgo del hospedero, que ya los vamos a mencionar. Y finalmente está la IFI posible, que son pacientes que tienen el factor de riesgo, que tienen una clínica sugestiva, pero que no hemos podido demostrar evidencia micológica de ninguna índole. Entonces, para la IFI probada, en donde el tejido debe ser obtenido idealmente con agua fina o por biopsia, ¿qué vamos a buscar? Usualmente miramos si en la microscopía hay levaduras que tengan o no gemación, buscamos si hay IFAs, específicamente si hay daño pulmonar, invasión del tejido vascular. Y para Pneumocystis jirovecii podemos enviar la inmunofluorescencia, que será importante a la hora de hacer el diagnóstico de este hongo. Los cultivos siempre debemos mandarlos y básicamente buscamos que haya mohos hialinos o pigmentados o levaduras en muestras frescas y podemos enviar hemocultivos como complemento para algunos mohos y para levaduras. La serología o antígenos solamente es útil para comprobar la infección por criptococo. En otras circunstancias o en otros hongos no nos sirve como diagnóstico de infección probada. Y el diagnóstico molecular pues incluye la amplificación y secuenciación del material genético fúngico en tejido fresco o parafinado, que es lo que conocemos como la PCR universal para hongos o panfungal, que está disponible en nuestro medio. Los factores del hospedero incluyen la neutropenia reciente mayor a 10 días, las neoplasias hematológicas, los receptores de trasplante sólido o hematopoyético, pacientes que han utilizado corticoides de forma prolongada, que tienen medicamentos supresores de las células T o de las células B, que tienen inmunodeficiencias primarias combinadas como la enfermedad granulomatosa crónica o el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, pacientes con enfermedad de injerto contrahospedero, con infección por VIH, aquellos que tienen linfopenia menor a 200 o 15% en niños, pacientes con enfermedad hepática o renal terminal y finalmente, y esto pues aplica para las endémicas, pacientes que tengan exposición ocupacional o geográfica. La evidencia micológica en la IFI probable, entonces la podemos evidenciar con la presencia de mohos en un lavado broncoalveolar, con el galactomanancérico o en lavado broncoalveolar. Esto solo aplicaría para Aspergillus y cuando están por encima de 1 en plasma o lavado, y por encima de 0.7 en plasma y lavado por encima de 0.8. Es decir, cuando alguno de los dos es positivo por encima de 1 y cuando los dos son positivos, pues se disminuye un poco el punto de corte. También se incluye la PCR para Aspergillus en plasma o lavado broncoalveolar, el beta-glucano, que es otro biomarcador. Sería útil específicamente en casos de cándida o neumocystis. El antígeno de histoplasma, que se puede hacer en sangre, en orina y en otros líquidos corporales, y finalmente la serología para hongos, que incluye la fijación del complemento y la inmunodifusión, y que nos sirve como evidencia micológica en estos casos. Entonces, en pacientes que tienen micosis pulmonar o sospecha de micosis pulmonar, ¿cuál sería la lista de deseos de estudios que están disponibles en Colombia y que usualmente cuando nosotros como infectólogos somos consultados y cuando los neumólogos son consultados para hacer un lavado o para hacer una biopsia, qué son los estudios que se deben pedir? Entonces, en sangre, orina, podemos pedir la serología, podemos pedir el antígeno de histoplasma, el de criptococo, podemos pedir galactomannan y beta-glucano si está disponible y podemos pedir hemocultivos para hongos.
En lavado broncoalveolar siempre pediremos el KOH y el cultivo de micosis profundas, y las tinciones especiales a hacer en patología como el RAID, el PAS, la plata metenamina y el calcoflúor. También podemos, como dije, pedir el antígeno histoplasma y el galactomannan en el lavado. Y finalmente en el tejido pediremos los cultivos, las tinciones y la PCR universal, que no se debe hacer en el lavado broncoalveolar, pues porque finalmente puede identificar hongos que solamente son colonizantes y que en nuestro medio no está disponible en sangre. Entonces, hablemos un poquito de las dos micosis endémicas, digamos que son más comunes en Colombia, y con las fotos microscópicas de estos hongos que siempre me han parecido muy bonitos. Hablamos de la distribución global de las micosis endémicas. Y es que para esto es muy importante conocer la epidemiología, y por ejemplo en el área de Sudamérica es claro que la histoplasmosis y en Colombia la paracoccidiomicosis son las dos micosis endémicas más comunes. También tenemos casos de esporotricosis en algunas zonas del país, particularmente los llanos orientales y el Amazonas, y coccidiomicosis en nuestro medio es muy rara y está limitada básicamente al desierto de la Guajira, en zonas desérticas. Hay otras micosis endémicas que no son vistas en Sudamérica y que pues no son muy conocidas en nuestro medio, pero importante pues conocer al menos los nombres. Entonces, con respecto a la histoplasmosis, histoplasma se encuentra en suelos contaminados con materia fecal de aves y murciélagos, y pues hay millones de personas que en Latinoamérica han sido expuestas que son seropositivas y asintomáticas. En Colombia, en los últimos 20 años, se han reportado diversos casos, pero solamente el 4% fueron casos reportados en niños. El espectro de la infección puede ir desde una infección asintomática hasta un cuadro pulmonar agudo y crónico, o también puede haber diseminación aguda y crónica y fenómenos inmunológicos no relacionados con infección activa. Cuando hay exposición a un inóculo elevado, por ejemplo, cuando se visita una cueva, cuando se trabaja, por ejemplo, en un sitio donde tienen múltiples aves, o cuando se tiene otro tipo de actividad ocupacional, puede haber incluso infección sintomática en hospederos inmunocompetentes. Entonces, por esto es muy importante desde la historia clínica hacer un buen análisis de los factores epidemiológicos. En Colombia tenemos datos de la histoplasmosis infantil. En este estudio realizado por la Corporación de Investigaciones Biológicas, ellos observaron 45 pacientes desde 1984 hasta 2010. Fue un estudio observacional retrospectivo en donde encontraron diversos pacientes entre lactantes, preescolares y escolares, y de forma interesante con diferentes perfiles. Se sabe que cuando la histoplasmosis de niños más pequeños tiende a ser más diseminada, con compromiso sistémico y medular, incluso pueden manifestarse como un síndrome hemofagocítico y llegar muy graves, pero cuando los pacientes van creciendo se van convirtiendo en un perfil más parecido al del adulto, con síntomas respiratorios agudos a crónicos y con síntomas constitucionales. En estos pacientes pediátricos en esta serie, los factores de riesgo más importantes fueron la exposición y la desnutrición, y los pacientes se manifestaron con fiebre, tos y síntomas constitucionales, cefalea, adenopatías y megalias, como las manifestaciones más usuales. En el 64% de los casos se reportó la histoplasmosis como diseminada, y hasta la mitad de los pacientes hubo compromiso del sistema nervioso central. Entonces, por eso en estos pacientes siempre hay que pensar que aunque las manifestaciones iniciales sean en el pulmón, y particularmente en niños que son menores de 5 años, el riesgo de diseminación es muy alto. El diagnóstico pues se hace con las técnicas que mencionamos. En esta serie de casos en particular, la serología tuvo buen rendimiento. Siempre hay que recalcar que en pacientes inmunocomprometidos la serología puede ser inferior y puede tener sensibilidad y especificidad más baja. Sin embargo, como el diagnóstico siempre requiere de la realización de múltiples pruebas, no se desestima la realización de la serología, incluso en pacientes que tienen compromiso de la inmunidad. Miren que en cultivo hasta el 80% de los pacientes tuvieron resultado, y sabemos que el antígeno en particular es muy bueno, sobre todo en las formas diseminadas. Cuando hay formas pulmonares exclusivas, la probabilidad de tener antígeno como parte del diagnóstico es inferior.
Entonces, histoplasma se puede ver de diferentes formas cuando reunimos todos los métodos diagnósticos, pues ustedes pueden ver en la imagen del cultivo a 25 grados, que es básicamente el cultivo en la forma micelial o en moho, cuando está a temperatura ambiental. Y ahí se ven las conidas de histoplasma cuando se mira en azul del lactofenol, cuando se mira directamente tomando la muestra desde el cultivo. Usualmente cuando tenemos estudios de patología pulmonar, encontramos granulomas con necrosis, muy parecido a lo que se podría ver en una tuberculosis, y por eso es importante complementar con los cultivos y las coloraciones especiales, como en este caso, que el PAS y la plata metenamina, en ese nódulo pulmonar que les muestro en la foto, tuvo el rendimiento adecuado para mostrar las levaduras en el tejido. En cuanto a la paracoccidiomicosis, esta es la micosis más prevalente en América Latina. El 80% de los casos está concentrado en Brasil. Usualmente ocurre en hábitats que están entre 1.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, que son regiones muy húmedas y con alta pluviosidad, y particularmente en regiones agrícolas con cultivos de café y tabaco. El hospedero natural es desconocido, pero hay algunos reservorios animales, en particular el armadillo de 9 bandas. En niños no es común ver casos agudos o ver casos tempranamente en la niñez, básicamente porque el periodo de incubación puede durar años. Entonces, estos pacientes pueden infectarse pequeños, pero no manifestarse hasta la adultez. Entonces, no es común ver paracoccidiomicosis en pediatría en nuestro medio. Si se presenta, pues lo más común es que se manifieste como un síndrome febril agudo a subagudo, con un cuadro constitucional inespecífico y con la forma linfohematógena, que particularmente podría parecerse igualmente una tuberculosis o una histoplasmosis diseminada. Las formas pulmonares usualmente son asintomáticas y, como mencionábamos, las formas crónicas y cavitarias son raras en los niños. Pasando a las micosis oportunistas, entonces básicamente en este grupo tenemos las infecciones por levaduras, por mohos y por Pneumocystis jirovecii. Entonces, levaduras que sean importantes clínicamente, definitivamente la más importante para el pulmón es criptococo. Hay que tener en cuenta que criptococo también puede colonizar, pero nunca va a ser considerada flora normal del ser humano, a diferencia de cándida, que cándida sí coloniza, sí puede ser considerada flora normal y rara vez es patogénica en el pulmón. Y ya hablaremos más brevemente de esto en un momento. Hay otras tres que son Rhodotórula, Geotrichum y Trichosporon, que son realmente causas muy raras, pero que están descritas particularmente en pacientes con alteración muy profunda de la inmunidad. Entonces, con respecto a criptococo, pues Cryptococcus neoformans tiene una distribución global, se encuentra en el suelo y en hábitats donde viven aves. Y Cryptococcus gatti está localizado en ciertas regiones tropicales, incluyendo en Colombia, y está relacionado con ciertos árboles, particularmente los eucaliptos. Principalmente afecta a pacientes con inmunodeficiencias celulares como el SIDA y trasplantados, y en niños sin estas condiciones realmente es muy raro. Se adquiere por vía pulmonar, es la principal puerta de entrada, pero es común que afecte el sistema nervioso central, porque criptococo tiene una forma de escapar del sistema inmune y pasar la barrera hematoencefálica más fácil que otros hongos. En el pulmón puede ir desde un cuadro asintomático y ser un colonizante transitorio hasta el SDRA, y usualmente en la imagen podemos encontrar nódulos grandes o pequeños, pueden ser aislados o múltiples y pueden tener compromiso intersticial también. En algunos casos incluso puede ser indistinguible de una neumonía por neumocistis. Para el diagnóstico no invasivo, el antígeno es una prueba con muy alta sensibilidad, incluso superior a la PCR, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, pero es poco sensible en personas inmunocompetentes, de nuevo resaltando que esta infección en personas sanas es extremadamente rara. Y los hemocultivos ocasionalmente pueden ser positivos en personas con enfermedad diseminada o pulmonar extensa. En cuanto al diagnóstico invasivo, pues podemos hacer cultivo en lavado, tejido y líquido pleural. De las coloraciones que hemos mencionado, no hemos hablado de la musicarmina, que es la que se ve en la foto, y es la coloración que más
puede mostrar la presencia de las levaduras encapsuladas, que es la característica principal de este hongo. La tinta china, que es lo que más pedimos, realmente tiene un rendimiento pobre, y la PCR pues sería el otro método, la PCR universal, que podríamos utilizar en el tejido para el diagnóstico. En estos pacientes, por la frecuencia de afectación del sistema nervioso central, casi siempre si encontramos criptococosis pulmonar, es recomendado estudiar el líquido cefalorraquídeo. Ahora hablemos brevemente de la candidiasis pulmonar. ¿Cuál es el problema? Ya mencionamos que cándida puede ser un colonizante normal de las mucosas y el tracto respiratorio del ser humano. La afectación exclusiva del pulmón es extremadamente rara, y por el hecho de estar presente como un colonizante es muy difícil de confirmar. Incluso en estudios que han hecho en centros oncológicos, en autopsias, han encontrado que la candidiasis pulmonar solo ocurre en 1% de los pacientes, y en ese estudio que les referencio en el MD Anderson en Texas encontraron solamente 31 casos en 20 años en pacientes que hicieron autopsias y estudios pulmonares post-mortem. Es más probable que haya compromiso por diseminación hematógena más que por una aspiración en un paciente que tiene colonización de la mucosa orofaringea. Cuando se toman muestras en esputo o lavado broncoalveolar, pues la sensibilidad es alta al contrastar con muestras de tejido, en donde es, digamos, que más baja la sensibilidad y la especificidad, pero muchos de estos pacientes están colonizados, incluso en pacientes intubados puede ser superior al 50%. Hay datos que hablan de pronto más recientemente que las interacciones que ocurren entre hongos y bacterias in vitro podrían hacer pensar que cuando cándida aparece en las muestras respiratorias podría no ser un simple visitante. Entonces, digamos que hay grupos que son muy cautos a la hora de decir que una cándida en un lavado o en un aspirado traqueal no se trate. Entonces, de nuevo, es siempre considerar todos los escenarios, la parte clínica y todos los otros estudios diagnósticos. Hoy en día, pues, se puede decir que hay datos clínicos que no sustentan el tratamiento de cándida aislada de muestras diferentes a tejido pulmonar, y que el tratamiento solamente se da en contexto de afectación pulmonar por infección diseminada, por lo menos en este momento. En cuanto a los hongos filamentosos, pues son ubicuos, están en toda parte, se encuentran en la materia orgánica en descomposición, en los alimentos, en el suelo. Las esporas también pueden hacer parte del polvo, de la humedad y de tierra removida. Estas esporas pueden viajar metros a kilómetros, y recordemos que estos hongos pueden colonizar sin invadir. En personas alérgicas pueden ser sensibilizantes, y para invadir usualmente requieren una alteración muy profunda de la inmunidad celular, daño vascular y tisular. Entonces, los modos los podemos diferenciar en hifas aceptadas, que son usualmente los mucorales, y en hifas septadas, que las vamos a diferenciar por la presencia de pigmento. Entonces están las hialinas, que no son pigmentadas, y ahí encontramos Aspergillum y Fusarium, que son las más frecuentes, y en las pigmentadas encontramos pues modos que son menos comunes, como alternaria y purgularia, pero que eventualmente pueden causar también daño pulmonar. En cuanto a los biomarcadores, recordemos que específicamente para estos modos nunca deben usarse de forma aislada y sin contexto clínico. En nuestro medio el que más disponible tenemos es el galactomannan, que es el principal polisacárido de la pared celular de Aspergillus, y es para el que lo utilizamos usualmente, pero hay otros hongos como Fusarium, Histoplasma y Penicillium en donde puede también ser positivo. La sensibilidad es alta, usualmente en pacientes de alto riesgo, pero disminuye en pacientes que están recibiendo profilaxis, en pacientes que no son neutropénicos y en trasplantados de órgano sólido. Hay falsos positivos, sobre todo en pacientes que reciben hemoderivados. Piptazo, los pacientes que están con este antibiótico, ese fue un factor de riesgo para falsos positivos que se describió por mucho tiempo, pero ya hoy en día no es un problema porque el componente de piptazo se modificó y ya no causa esta dificultad.
también pacientes con mucositis y pacientes que consumen alimentos contaminados con aspergillus. Beta-glucano no está abiertamente disponible en Colombia, no sé cuál sea la situación de otros países de Latinoamérica. Este es un polisacárido de la pared celular de muchos hongos y puede servir para diagnóstico no invasivo, excepto en criptococo y mucormicosis. Tiene una sensibilidad variable y una especificidad alta, principalmente en pacientes hematológicos, y los falsos positivos son muy similares, pacientes que han recibido hemoderivados, que han recibido algunos antibióticos, o pacientes que tienen infecciones con bacterias que tienen betaglucano celular, como es el caso de Pseudomonas. Hablar brevemente de nuevas técnicas no invasivas. Hoy en día, en países desarrollados cuentan con técnicas para detectar el ADN libre en plasma, que es básicamente detectar los rastros genómicos que dejan los microorganismos, incluyendo los hongos, y esto se vuelve una medición muy útil, por ejemplo, en pacientes que no tienen forma de hacer un diagnóstico invasivo rápido. Esta técnica se conoce como la biopsia líquida y que básicamente permite en pacientes con factores de riesgo hacer un diagnóstico no invasivo temprano con una sensibilidad que puede llegar a ser incluso del 75-80% en pacientes que tienen infecciones por mohos diferentes aspergillus. Entonces, como medida complementaria, en países desarrollados ya lo están utilizando de forma rutinaria y ha permitido mejorar el diagnóstico de la infección fúngica invasora. Finalmente, el tratamiento, recordemos los principales antifúngicos que tenemos disponibles, que son las equinocandinas, que actúan en la pared celular, básicamente en el betaglucano, y anfotericina B, que actúa en la membrana celular, y los azoles que inhiben la síntesis del ergosterol también de la membrana celular. Hay que tener en cuenta el aspecto antifúngico, entonces recordemos que la anfotericina es como el antifúngico de más amplio espectro, que tiene cobertura para hongos endémicos y oportunistas. Las equinocandinas, que principalmente están enfocadas en candidiasis y tienen cierto grado de cubrimiento contra algunos aspergillus, y los azoles, en donde tenemos el fluconazol, que es el de menor espectro, prácticamente restringido a algunas cándidas y algunos hongos endémicos, y la nueva generación de azoles, como son boriconazol, posaconazol e isavuconazol, que tienen un amplio espectro y sirven para levaduras, así como para mohos y mucorales. Entonces, hay algunos aspectos claves del tratamiento. La anfotericina B es usualmente la inducción en infecciones graves y, como decíamos, el tratamiento empírico de amplio espectro. La duración en general para las infecciones fúngicas del pulmón en personas inmunocompetentes es de 12 semanas, acompañado de resolución radiológica, y en los pacientes inmunosuprimidos o con enfermedad diseminada usualmente es de 12 meses. La terapia combinada, por ejemplo, anfotericina más azoles, equinocandina más azoles o anfotericina más equinocandina, la reservamos como tratamiento empírico para infecciones por mucorales y otros mohos que son resistentes a estos medicamentos de forma individual, y como terapia de rescate en pacientes que no están progresando adecuadamente. La cirugía se utiliza de forma complementaria en pacientes que tienen lesiones muy grandes y el inóculo es muy elevado. Y en cuanto a la monitorización del tratamiento, pues siempre tenemos que tener en cuenta, dependiendo del medicamento, lo que debemos monitorizar. Si es anfotericina, vigilar el riñón, y si utilizamos azoles, vigilar las pruebas hepáticas, los niveles y las interacciones medicamentosas. Usualmente las equinocandinas son medicamentos muy seguros y tienen pocos efectos secundarios. Finalmente, neumocistis, que es el menos hongo de los hongos, porque estructuralmente se parece a un parásito, pero molecularmente fue clasificado como un hongo. Es una infección que ataca predominantemente a personas con neutropenia prolongada, con uso de esteroides y con VIH. La colonización asintomática es posible, pero pues usualmente los pacientes que tienen manifestaciones clínicas pueden progresar hasta insuficiencia respiratoria y puede haber una mortalidad hasta del 100% sin tratamiento. Recordemos que este hongo no es cultivable, por lo tanto el diagnóstico depende de la patología y el diagnóstico molecular.
Y a diferencia de las otras micosis, pues el tratamiento no es por 12 semanas a 12 meses y no es con anfotericina ni otros antifúngicos, sino que es con trimetoprim sulfa, que es un antibacteriano y antiparasitario, pero que tiene efectos sobre este hongo, y se dan esteroides en pacientes que tienen casos graves. Usualmente el tratamiento es por 21 días. Hay alternativas como la pentamidina, que en Colombia no está disponible, y combinaciones de antiparasitarios que son menos efectivas y que tienen riesgo de recaída. Entonces, como conclusiones y de nuevo mostrándoles algunas fotos microscópicas de los hongos, podemos decir que las micosis pulmonares requieren condiciones geográficas, ambientales, epidemiológicas y propias del hospedero, que se necesita un alto índice de sospecha y conocimiento de exposiciones y factores de riesgo. El papel del neumólogo es fundamental para el diagnóstico, pero es importante siempre combinar todos los recursos posibles, tanto lo invasivo como lo no invasivo, para lograr un diagnóstico acertado. El tratamiento es complejo, es prolongado y usualmente no es inocuo porque todos estos medicamentos pueden tener efectos secundarios importantes, y siempre recordar en los sitios donde esté disponible la asesoría del especialista en enfermedades infecciosas, que es muy útil a la hora de monitorizar los efectos secundarios de los medicamentos y determinar el tratamiento más adecuado para estos pacientes. Con esto termino, les doy las gracias por su atención, me perdonan si me pasé un poco del tiempo, y de nuevo gracias a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica por la invitación, y ahí les dejo mis datos de contacto. Muchísimas gracias.